Televidente, un feliz noche e bom venir de nosso programa Boa Noite Corsau. Mas já contento para nós ir trove junto com você e compartilhar um programa de qualidade de programa que nós vai apresentar a noite de com. Você está acordado que semana passada nossa post ribarrena social e nós invitar, además, durante a intersemana, na nós amigo para visitar o concerto de Alberto Santiago. Depois, durante o weekend, nós publicar a ribarrena social algún día conversación con nuestro tinco maestro Adalberto Santiago y sus parte de su soundcheck allá en The Secret. O nos logra algún parte de grabación para compartir con vos hoy y nos logra una entrevista sumamente grata. Pensé me avisa, ¿no? Jesús Corsau está ducho. Corsau ha permitido de nós, especialmente a mí, de mi trabajo, pero me saco para gente de diferentes sectores, de hotel, de meet, de topa personalidad que dificilmente vos topa ya cerca otro camino. Imaginaba una leyenda de salsa, manera un Adalberto Santiago, que nos pueda conversar fácilmente con él, con su manager, sin ni un sorto de protocolo. Gispa Sotana Corsau no está. Hopi viaja, artista, não está bem Corsau, com a creencia que Corsau está em outro lugar, o tem peligro, que não tem cana, e de bodyguard, tem bodyguard não está assim, está bebe limonada por nada, sim, está passou, não tem nada assim, mas o Corsau não está requerir de uma visão, de uma estrutura de segurança grande, para sobra simplesmente manifestação que o artista não está recebendo, está manifestação de carinho e mais respeituoso mesmo. Então pensei, o concerto de Adalberto Santiago está de um petit comité, maneira francesa, não está visa, concerto gispa grupo de gente, que o lugar estava a acaparar, pero com ambiente 100 vezes mais grande de lo que lugar de más capacidad por ahí, un ambiente más duchi mes para compartir un concierto de Adalberto Santiago que ha iniciado su carrera profesional en el año 66 y él forma parte de primera edición de Fania All Stars. Él forma parte de Fania, él funda Orquesta Típica 73 ya para mediado en el final del año 72, él funda Típica 73, después él trabaja con maestro Ray Barreto, bajo tiempo, y él funda la agrupación Los Quimbos. No es que era papia con maestro Santiago, pero realmente el tiempo estaba cortico, para ir más en detalle, para sobra. Esta es una historia más interesante, lo que nos logra de conversar con él para fuera de cámara. Pero realmente no estamos satisfechos de lo que nos ha compartido con él y de conversación con nuestro tinco maestro Adalberto Santiago. By the way, me que dice que Jawebs está Día Mundial de Salud y por lo tanto Jawebs nos va a tener nos amigos de Lab de Met junto con nos para así compartir un trabajo maravilloso, un trabajo de salud, un trabajo más grande. Lo veo una jornada de contabiliza, para check presión, para check suco, en fin. Una jornada de salud sumamente interesante, una combinación tanto de Sambil como de Lab de Med con Sambil. Y nos estamos ya contentos con dos de nuestros sponsors nos están unidos juntos para así 13 una jornada así importante para nuestra comunidad. Aquí rato nos hoy de ahora en Trempan, nos visita Sambil y nos conversar con nuestro amigo señor Luis Moreno, gerente de Sambil, para así explicarnos un poquito más en detalle que tour lo va a tener ya webs. Pero para nos comenzar, la ganas de dar paso na primera entrevista con nuestro team, con maestro Adalberto Santiago, ya sabrá durante el soundcheck allá en The Secret de esa línea.
gran orgullo para mí poder conversar hoy con el maestro Adalberto Santiago, una de las personas que ha llevado la música latinoamericana por el mundo y que después de muchísimos años toca la isla de Curazao para compartir su talento, su música y sus éxitos con el pueblo de la isla. Maestro, una gran bienvenida a Curazao y en verdad un placer de tenerlo de visita con nosotros acá. Muchas gracias, muy amable, y bueno, aquí estamos. Es muy difícil, es un compromiso muy grande entrevistar a una persona con una trayectoria tan larga y preguntarle lo que tantísimas veces ya le habrán preguntado, pero no nos podemos quedar con las ganas. Significaron los años 70 para Adalberto Santiago como músico. Quería saber primero en qué momento apareció la figura profesional en su carrera. ¿Cuándo Adalberto Santiago se convierte en un músico profesional? Además de todo, el maestro es director, es compositor, no solamente músico, cantante, además músico. Pero, ¿en qué momento aparece la fase profesional y qué significaron los 70 para el maestro? Bueno, los 70 fue para todo el mundo, yo creo, el ámbito de la salsa. Con el maestro Rey Barreto, empecé prácticamente a mediados de los 66, la primera Fania, la estrella de Fania, en el Red Garden, en Nueva York, y ahí para adelante, pues los 70 fue un boom, entonces vino la típica 73, y fue otro éxito, y gracias, éxito tras éxito, pues Dios me ha dado salud para llevarle alegría a toda mi gente. ¿Qué significa? Correcto. Correcto. Toda una carrera, maestro, en una trayectoria que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Ha habido Adalberto Santiago, como dicen, non-stop a lo largo de muchos años. Bueno, emoción, naturalmente, mucha emoción, mucha alegría, satisfacciones. ¿Y qué podemos pedirle a Papá Dios? Ese es el amigo mío por años y excelente compañero. Excelente compañero siempre. Así. Maestro, viniera como invitado esta noche a la fiesta que hay acá, diría a Adalberto Santiago que le tocara. Fíjate, da la casualidad que cuando uno hace una producción, pues le pone el cariño, es como un hijo. Le pone tanto cariño y no sabe cuál es la que va a pegar, el público decide, pero hay un tema que siempre tengo que tocarlo, La Noche Más Linda. Que ese ya es un himno nacional en todos los pueblos, todos los países, y la máscara. Es un himno. Y hay otros éxitos que yo sé que también han sido de favoritos del público. Correcto. Usted incursionó en la salsa romántica también. ¿Cómo se llama aquel álbum? Sex. Exactamente. Ese cambio, porque hubo una época en que realmente la salsa tradicional empezó como a apagarse un poquito y surge el monstruo de la salsa. Y Adalberto Santiago no se aparta con la salsa, sino que incursiona también en la salsa romántica. ¿Cómo fue ese? Yo estaba un poco reacio en hacer salsa romántica, porque lo que oía pues no me llegaba. Pero entonces empezamos a coger el tema, a cogerle el cariño y ¿cómo se llama? Y el swing. Yo digo, espérate, esto lo puedo hacer yo a mi estilo. Y eso es lo que he hecho, y gracias a Dios pues me ha ayudado. Y fue exitoso también. Y fue exitoso, es lo que te quiero decir. Para concluir,
maestro, hoy en día hemos visto que yo soy un salsero de corazón, me confieso, como mi amigo Yeye, me confieso un salsero de corazón, y veo con nostalgia que las generaciones de relevo están como un poco lentas, no vemos muchas figuras. Yo me atrevería a decir, con disculpa de aquellos artistas que no conozco, que Víctor Manuel es el único, creo que es el más joven de toda esa camada de artistas que ahorita está haciendo salsa, hablando de la calidad de salsa a la que nos estamos refiriendo en este momento. ¿Cómo vio usted el reemplazo de ese legado que van dejando ustedes? Bueno, ahí, mira, yo diría que hay muchos muchachos, mucho talento. Yo admiro a Gilbertito Santa Rosa, a Tony Vega, a mi sobrino Johnny Rivera, y son personajes que, a la GN2, que me gustan, ¿no? Me gusta oírlos y han ayudado a la cuestión, lo que es la salsa de Alcoba. Rey de la Paz, un tremendo cantante, y lo que se fueron, Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, Junior González, y bueno, y entonces uno, en realidad, el caballote que siempre fue mi maestro, Yayo el Indio, para descansar. Sí. Hay nombres que quisiéramos tener la oportunidad de conversar largamente, y ojalá que Dios nos permita en alguna oportunidad tener más tiempo para conversar con una persona con tantas historias que contar. Obviamente yo mencioné a Víctor Manuel, yo ni siquiera me atrevería a pensar qué edad tiene Víctor Manuel y cuántos Gilbertito Santa Rosa, pero lo que pasa es que Santa Rosa y todo ese grupo yo lo incluyo en los que ya están realizados. Santa Rosa fue que lo encaminó, sí, prácticamente. Pero yo hablo más de la juventud, ¿no? Que quizás este fenómeno actual en la música de estos nuevos estilos de reggaetón y toda esta cosa ha ido como captando más a los jóvenes, y se han alejado, por ejemplo, yo diría, con todo el respeto a los artistas urbanos, que sería fabuloso que un joven pudiera dedicarle la noche más linda a una compañera de vida. Fíjate, existe actualmente que el colombiano, el peruano, de verdad, de salsero de la mata, siguen la música de Alcoba, pero todavía siguen la nuestra. O sea que y cuando, perdido vigencia. Cuando uno tiene las dos pistolas, pues es mejor. Claro que sí. Maestro, no queremos quitarle más tiempo, sabemos lo ocupado que está en el día de hoy. Saludamos a su señora también, que le acompaña en esta visita a Curazao. ¿Qué le ha parecido la isla? Bueno, fantástica. Estuvimos aquí en un crucero y me encontré con Yeye y eso fue un milagro, un milagro. Y estamos y regresamos con Yeye, que me vio y me dijo: maestro, lo estoy buscando. Qué casualidad, ¿no? Sí, eso fue Papá Dios que nos puso en el camino. Correcto, el mejor compañero. Bueno, unas gracias muy especiales también a Yeye, que nos ha permitido, junto al maestro y su señora, concedernos estos minutos en pleno ensayo de lo que va a ser el show de esta noche, y donde Curazao va a poder disfrutar en vivo. Curazao nos ha dado la dicha de poder compartir con estrellas muy, muy, muy grandes, que quizás nos cuesta más verlas en cualquier otro lugar del mundo, y esta noche se hace realidad la presencia de uno de los ídolos de la salsa, el maestro Adalberto Santiago, con la orquesta de Yuyu, que ha sido también una de las agrupaciones que se ha solidificado en la música tropical, en la música de salsa y sus ritmos, no solamente cubanos, puertorriqueños, pero ha hecho un medley de eso que nos gusta tanto compartir a nivel musical. Unas gracias muy especiales al maestro Alberto. La música es el idioma internacional. Correcto, no tiene frontera, maestro. No tiene frontera. Así es. Muchísimas gracias al maestro Alberto Santiago, y gracias a ustedes por escucharnos.
Bueno, essa estava a conversação mais aduce com nosso com o maestro Adalberto Santiago. Nós será assim ele de um tempo prudencial. Toch, maestro Adalberto Santiago, uma pessoa de 86 anos de idade e te hasta reggaeton ela vale arriba cenário. Que men, Bosanta Baiwaka que rato parte de concierto e Bosanta Baiwaka con un gente de 86 años, pero que tiene salsa en su sangre, en su corazón, en su mente, en su espíritu, está entretener y está poner ribapía entero en sala para así disfrutar. Ture cantica nan culturende estaba tasá, by the way, pasó ta pieza nan legendario, tanto de Fania, de Típica 73 y de maestro Adalberto Santiago, por ejemplo. Es un que vos han atendido un pido chiquito, La Noche Más Linda, un cantica de su parte más romántico, de tiempo de manera la visa en entrevista que ella pasa de una temporada de salsa romántico y en el lugar, aunque estaba tan poco ya, en tanta macha convencí en manera pues atender la visa e cos no estaba tan lleguele pero toch ela purba ela logra y esta tiene macha hopi éxito anto diferentes artistas que en temporada de salsa romántica a la banda salsero anto ela mantiene activo y ela purba de salsa romántica donando su toque personal y ela llega a cosechar diferentes éxitos manera en esa visa de su entrevista, pero la que nos pasa para The Secret, para nos disfrutar de primer parte del show de Adalberto Santiago. Entonces, de esa misma manera que hemos estado hablando del gran esfuerzo que ha hecho el maestro Adalberto Santiago para llegar hasta aquí, para brindarnos la noche más linda y mucho más, yo quiero el más grande de los esfuerzos para recibir a mi leyenda de la salsa, el maestro Adalberto Santiago, directamente desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y yo ¡Oh!
Los besos eran azules, mis manos puñales, y brotaron las frases como tradicionales. Esta noche, pasado yo contigo, qué noche, tocará el río. Ahí no. Buen tiempo. ¡Oye! ¡Me paso contigo! ¡Cuidado! ¡Ahí no va! La puerta del cuerpo no había refrenado como el viento, como uno, nuestro siete pecados. Pero qué bien yo me sentía. Adivinen por qué, porque allí no estaba la suegra huella. Quédate, nunca la olvido. Pero la última noche que estuve contigo, me llevo la guarda como bien testigo. Aquellos momentos en que fuiste mío, ay, qué divino. Que noche, nunca lo olvido. Muchas gracias por estar aquí con este tremendo bandón. Yuyo, ¿dónde está Yuyo? Está por ahí. Y los muchachos, muchas gracias por estar conmigo esta noche. Vamos a gozar un millón. Vamos a gozar un millón. ¿Están gozando ya, verdad que sí? Sí, señor. Y gracias
de antemano para los amigos de Yeye, que son ustedes. Un aplauso para ustedes. Y Yeye, Jessica y compañía. Bueno, esa estaba de parte inicial, Caminda ella canta un de su éxito más popular, La Noche Más Linda. Esta bonita cantica, un cantica que está quizás parte de ese, de parte romántico de Adalberto Santiago, de parte también de la incursionada en ese romántico. By the way, una felicitación para nuestro amigo Yeye Hernández, para su éxito, para su entrega, para su esfuerzo, para su mucho hombre que hace así un show de quita sombre, con más chatique y recurso, pero con un gran espíritu. Él abuta alma, curpa y corazón para tu rende a salir contento de fiesta, comenzando por de artista, su casa, su manager, tu miembro de banda de nuestro amigo Yuyo Herrera, que suena tremendamente bon, un elogio grande de parte de Adalberto Santiago, más punto a su casa, señora. Señora acompañada maestro Adalberto Santiago Rotmundo, un hombre que canta con orquesta Estrella Nandifania, típica 73, con leyenda de música latino, con señora Ajaña e banda, excelente. El sonido está impecable. Nuestro amigo Igor Rivas, junto con Fefelo, y tú, sorry, pero no te acuerdo el nombre de tour, con a sección de brass estaba impecable, percusión, e corran. Tremendo, tremendo. Nuestro amigo Elpidio hace un trabajo también tremendísimo con su compañera de cornan. Me digo, visa un show de quita sombre. Yo no le nos cumple con algún anuncio y ahora con nos viene back, nos sigue con más de nuestro programa. Ya. Wow, será lá, será? Sì, non so se era. Eka comitati, c'è l'una di doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo mi ha tablica sabra tambe. Ele sabra, ataca, mi può prego yanto. Sigur que sì, entre 8 ore e meinta, cu 10 ore e merdia. Então não está prego na casa tambe. Bo santa prego na casa sabra? Claro! E o serviço tá grátis. Ai, você tá pensando em estimular aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá do met. Lab da meta e a cerca bom. Piu! Nos apasionan con más de nuestro programa. Boa noite, Corsao. Hoy compartiendo el concierto de Adalberto Santiago. Pero prometo nos sigue con maestro Adalberto Santiago. Nos pasa para Sambil. Caminda nos a compartir con nuestro amigo Luis Moreno, gerente de Sambil, tocante lo que está baiting Jawebs allá en Sambil en conexión con el Día Mundial de Salud. Una combinación de esfuerzo de Lab de Med, Laboratorio de Médicos y Sambil. La que nos pasa para Sambil. Televidente, de manera nos avisa al inicio de nuestro programa, no está directamente for de Sambil. Ahora nos combina un ticket de música con salud y con Sambil, está siempre todo el día junto con nosotros. Ahora nos está junto con nuestro amigo Luis Moreno, gerente de Sambil, para nos papel no solamente de lo que ya nos ha anunciado, 10 días de salud en Jawebs. Luisa, corregime,
En introducción, me avisa que el Día de Salud está ya webs. Día de Salud está ya viernes, pero en conexión con Viernes Santo, Nanta va a celebrar el Día de Salud, jornada de salud que nos avisa de fusión entre el ABDMET y Cusambil. Nanta va a hacerle ya webs. Pero le vamos a conversar con nuestro amigo Luis Moreno, que tiene más detalles de aquí. Don Luis. Danke, Germán. Danke, sí, señor. Feliz tarde. Un placer. Luis, primeramente, combina la idea de realizar una jornada de salud. ¿Cómo que nos sentimos por falta de higiene corazón? Sí, bueno, manera, pues antes pues Sambil está mucho más que un shopping mall y parte de algo importante para nuestra sociedad y de sociedad de gente del mundo es salud. Anto ya nos tiene del tiempo pasado y de nuestra filosofía nos estaba teniendo diferentes actividades con organismos, fundaciones, nos tiene alianza también con fundaciones. Entonces, en conexión ahora aquí con el Día Internacional de Salud, nos llama a Trove y a nuestros amigos Nandi, nuestros partners de LabDemet, y nos lo va a hacer, nos lo va a bien para dar un advice, tomar muestras de presión, tomar muestras de sangre, etcétera, etcétera, para Waxi, poco a poco nos toma un ticket de conciencia arriba de nos vida, pues sobre esta es cosa más importante que nos tiene, que nos vida. Sí. Pues Luis, va a ser un cosa sumamente importante, pues sobre, lamentablemente, tem viaja, ¿no? Mino que pase comentario mucho largo, pero vos no sabes que tem viaja, no son tiki flojo para visa. Si no tem nenhum quejo, para visa, me vai doctor para check pressure. Mino, of tem dia me dando cabeça. Madrumilat, tem rompi solo, também brilha não tá bom, lugar tá pressão alto nós tem, pero nos gusta um doctor e nós mes visa aqui com nós tem. Algo nos mesterá se revelar para sobre, nos mester tra. Correcto. Pero el punto está que nos mester começar a hacer, nos mester começar a hacer algo. Sí, nos está encorajando nos mes para tomar decisiones importantes. Maneira nos tomar decisión, riba nos yuna, riba vivienda, riba de forma de paña, aquí con nos va a poner de muralla, aquí con riba nos salud, nos mester tomar decisiones para sobre nos estamos joven, a bota joven, a mitad joven, dame. Ombu. Anto, si nos toma decisión a tiempo, nos por prevenir cualquier cosa que por pasa mayor pues el día ahora aquí nos tiene diferentes cosas vaya arriba vaya abajo quinta aquí anto a lo menos nos meter pagatino hace stop wa que nos salud como va aquí como pues sobre pues enfermedad no tu enfermedad está algo que está genético está patrón pues está cosa que no está heredad de nos tata de nos familia que no se come pan no se come pan también no se come cosas no se come aquí pero nos tiene oportunidad para cambiar para ti un vida mío nos tiene que ser tomado en consideración que de tiempo pasado la comida estaba pisano no se va a comer de ainan toma batata toma plátano toma cosas para acompañar comida ahora aquí tiene hobby cosas que está procesada que está afecta presión que está afecta su que está presión aquí sí ese y vos sabes que algo bonito para sobra nos tiene sol nos tiene palanda nos tiene para cana nos tiene para diferentes cosas para ayuda para nos salud entonces ese es algo que no se va a comenzar a trabajar para sobra ahora aquí es jornada con LabDemet pero manera por santa waku Turja Luna nos está comenzando a dedicar aquí para el tema de sustentabilidad que es algo importante para tomar conciencia de nos planeta importante Luna de Marte nos ha comenzado con actividad exitosa esa actividad no está pavo Germán no esa es una actividad 55 plus ahí no llega no más de 30 exactamente esa es una actividad exitosa pues cuál está el motivo de intención que nos gente nos team de marketing te piensa pues sobre de temporada de COVID gente queda en casa te queda triste no por salir no porque o piente te cae en depresión tristeza entonces nada muere para no te va a tener una patología malo sino para sobre nada queda encerrado amigo la gama va más lejos de lo que vos avisa tem suceso não tomando lugar você está para pedir tráfico de Kiko cultura está desenlace de
es maleza mental que nos arranha con el lockdown. Exactamente. Então, Confirmar para un doctor, no está Germán. yes. Exato. Então, turja razão ainda 55 plus, o turja ainda por ter oportunidade para vir aqui na sinta na futuro, escuta música de boa preferência, então tá passa um rato chill, tá come certo tienda também tá participar de promoção para dar uma oportunidade. Turja Webs nós temos oportunidade para vir com boa mascota aqui na Pasambil e Cana. Já nós temos certo regra no momento que bota vir com boca chota, regra internacional, não tá algo que Sambil a inventar. Nós fazemos research de como mesterta a comportação de mascota dentro de shopping mall e como mesterta a comportação também de âmbito como guia de mascota. Ser registrado. Não, vou por vir o normal, pero vou mester cuida também onde o cachorro se piche, onde se coça, etc. Para vou mester lante. Sim, mester cuide, mester lante, corta sempre no primeiro momento não vai que marca o território, pero tá algo que está normal. Nós temos área de entrepreneur, área onde vou por passa por um cachorro, nós temos tienda que também está admitir. Então vou por vir também para passar momento chévere com boa mascota. Então esse é o webs. Então dia março nós vamos em primícia de um bom programa, nós vamos começar a tratar temas saúde. Ok, great. Turja, a mim que aproveitar o espaço, o programa, que está um programa importante para invitar Tour Fundação, que está aqui na Corsol, para vir aqui na cerca de nós, vir tomar parte de maneira Turja Webs, você por planificar e vou por mostrar diferentes coisas. Sim, nós temos luna de câncer, nós temos luna de Kiko, tá? Pero Turja Mars nós vamos ter comunica para sobre maneira nossa rásico o tema de sustentabilidade, nós vamos ter rásico o tema de saúde, nós vamos ter conscientizar. O trabalho de nós está para começar a conscientizar com o cambio de nossa saúde não está dentro ou demanda de doctor de casa. Está dentro de nós mãos. Nós mesmos, nós por começar a fazer um tipo de exercício, começar a cambiar a alimentação, etc. Bom, mas te gusta 3 pães para dia, nem por comer 2, nem por comer 1, nem por começar a baixar tique. Então, seguro, irmão. Basta botar cielo sistematicamente e por. E a patologia também está ligada com o tema de alimentação. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, não por comer nem suco nem carboidrato, não por queremos, não por. Isso é algo que está cientificamente demonstrado. Então, uma pessoa que está survivor de câncer, que está passa um momento muito difícil, que ainda me não pode imaginar, que a mim está dole o braço e me está sentindo mal, sabe? Me não quer imaginar um momento assim, né? Pero gente, isso aí não por comer suco, não por comer carboidrato. Então, esse mestre cambia para botar uma expectativa de vida muito grande. Pero, me que invitava para join conosco, para nós começar a promover a atividade Turja Mars, algo de tema de saúde, lo vai passar. Well, la me anticipava algo. Nosso programa Van Papia de Saúde, você está acordado em Van Papia de Saúde, que estava a turja viernes, nós decidimos que nós vai pôr uma secção de Boa Noite Corsal de Saúde. Me comprometer com o que nós vai Van Papia de que maneira nós vamos sincronizar a aliança que nós temos, para assim, Van Papia de Saúde lo virá regularmente, quizás por de Sambil, o encadenar con lo que Sambil está organizando. Cerca de belleza del lugar aquí, Integra Natura. Es un post más chat greatness, o sea, es producto, más comprender que tú de cosas ahí está realizar, está homemade, trabajar aquí com gente de Corsol. Com gente de Corsol. E amanhã, maneira nos avisa, amanhã tem Rignal Vidal, uma leyenda de nossa música tradicional. De gente não conhece tipo de música e estão que não conhece, é muito young, vengo aqui com leyenda de nós falando la taja. Esse é outro tema. Hopi Leyenda está interessada para não que subir a trova River Stage, para cantar, etc. Sim, está great, tá bom para Don Luis. Danke, hermano. Comprometer com o Webs, nós aí, para nós cobrir a jornada de Lab de Med, com seguro, nós temos também um compromisso com nossos amigos de Lab de Med, que está aí junto com nós no nosso programa todo dia, vamos para de saúde. Prevenção da boa decisão. Um danke especial a nosso amigo Luis Moreno, gerente de Sambil, e nós continuamos com mais de nosso programa. Tchau.
Esse estava do nosso amigo Luis Moreno, diretor de Sambil, e nós tá invitado a um tour amanhã, às 4 da tarde. Você vai foi 2 horas também, você vai lunch de Sambil, passa inteira tarde de Sambil, acorda com o Simão, aqui tem um Simão já de pré-Semana Santa, Weekend Santo, que nos avisa, nós temos motivo suficiente para nós vai relax, comer em concordância com a temporada, allá na lugar de costumbre na Sambil en el food court y disfrutar de tremendo ambiente que Sambil tiene de conexión y de concordancia con lo que está Semana Santo. Continuando con nuestro programa llave, recientemente nos ha anunciado la reintroducción de Equandino na Corsao. Equandino es una marca super famoso de Panama Hats, de sombré, que nos ha presentado algún tiempo pasado en nuestro programa una entrevista con el señor Alejandro Lecaro, que está director de Equandino allá en Ecuador, y hoy en día no está obtenible aquí en Corsao, back en algún local, nos va a anunciar aquí poco tiempo, una nanta entre tanto, me saco una Mambo, una Don Caribe na Mambo, tiene Equandino obtenible con su modelo Nandi Sombré. Y nuestro amigo Alejandro Lecaro, director de Equandino, hace 5 años pasados, él hacía entrega a través de un intermediario, un músico amigo de nuestro amigo Alejandro Lecaro, él hacía entrega al maestro Adalberto Santiago de un Equandino. Lugar, ahora como a papel con él pasó el avisame, mira, tiene un Equandino vestía, entonces el avisame, que sombré, bonita, Kiko, entonces, me avisé, le cometí una sorpresa P. Lugar, nuestro amigo Alejandro Lecaro manda un Equandino más elegante, color preto, pero un preto nechi, como obsequio para nuestro amigo Adalberto Santiago. Lugar, Adalberto Santiago dijo, esta conserva y esta corda bombón, día que las años un promé, allá na Día Mundial de Salsa, na Puerto Rico, año pasado, nos haya, manera con maestro Santiago Atuma entrega aquí y nos ha realizado un reportaje chiquito con él. Acá nos pasa para The Secret. Ahora nos a conversar con maestro Adalberto Santiago para hacerle entrega de regalo de nuestro amigo Alejandro Lecaro, directo for de Ecuador, un Equandino Panama Hats. Bueno, yo estoy haciendo referencia a una fotografía que nos manda nuestro amigo Lecaro, director Alejandro Lecaro, director de Equandino Panama Hats allá en Ecuador, y que le hizo llegar a través de nosotros un regalo al maestro Adalberto Santiago. Quizás será el segundo en su colección. Todavía es este, que el maestro lo recuerda y lo conserva desde hace 5 años en el Día Mundial de la Salsa. Pero, gracias Arlet, el amigo Alejandro Lecaro le ha enviado de regalo al maestro Adalberto Santiago un sombrero más para su colección, esta vez de otro color. Alejandro, muchas gracias, Dios te bendiga siempre. Y bueno, que viva la salsa. Bonita, ¿no? Nechi, entonces le queda más contento le queda con su sombrero. Pues nos a compartir otro parte de show. Si tiene un pieza conocido de maestro Adalberto Santiago, es un que llama Quítate la máscara. Quien no avalia pieza ahí. Acá nos van para The Secret, un tique, saque de un tique más de ambiente de salsa, acá nos va para The Secret y agrupación de nuestro amigo Yuyu Herrera, acompañando maestro Adalberto Santiago.
de postre de cantería, como sabor amargo.
De maravilla con mi gente. Hola, Magdalena. Así como de ustedes, con mucho cariño. Esa fue la noche más linda del mundo, pero no será solo un segundo. Porque aquel momento Hicieron
começar aqui estava nosso programa Llave. Nós estamos já contentos de pura 13 toque alegre de nosso programa Llave para você gozar o que nós compartilhamos já sabra allá dentro linha com a apresentação de Adalberto Santiago, acompanhada a orquestra de Yuyo Herrera e com nosso amigo Igor Art e sua secção de brass e diferentes outros músicos acompanhando o maestro Adalberto Santiago de uma apresentação única para Corsao, un artista de 86 años de edad, botando un show espectacular riba tarima. Un tanque especial para sintonía y tenemos próximo programa para nuestro otro Ibiza. Boa noite, Corsao.